Bienvenidos a una nueva clase de nuestro querido Rincón de Python, el lugar donde aprendemos y nos confundimos. Venimos de la clase anterior, ¿no? Donde vimos todo el tema de los métodos de clase, los métodos de instancia. Vamos incrementando un poquito la dificultad de a poco para llegar a convertirnos en unos increíbles ingenieros e ingenieras de datos. Muy probablemente, ya les voy tirando un pequeño spoiler de lo que vamos a probablemente ver en unos cuantos videos más. Con análisis de datos, con transformaciones y demás. Así que todo lo que aprendamos acá en esta primera parte, ¿no? de la temporada 1 de los videos de Python va a ser la base de todo lo que viene, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a ver un tema muy controversial dentro de la programación entre objetos que tiene benefactores y detractores, llamémoslo de esa manera, que son los métodos estáticos. Hay gente que en el contexto, los más puristas, de hecho, de lo que es la PO, piensa que los métodos estáticos no deberían existir porque son problemáticos, rompen un poco la jerarquía de lo que es una clase, la instancia de un objeto y cómo se debería comportar. Hay gente que lo considera una gran ventaja, da flexibilidad a algo que es bastante estructurado. Y hay gente como yo, llamémoslo, que está un poco en el medio, ¿no? Que considera que puede ser un problema trabajar con métodos estáticos si no tenemos un control, pero a la vez es una gran ventaja en el momento en el que nosotros necesitamos algo más sencillo que quizás estar pensando en una clase instanciada con sus determinados atributos adentro y todo lo que implica. Así que bueno, los que no conozcan este concepto o demás, capaz se están confundiendo, no se preocupen que ahora lo vamos a explicar bien a fondo, pero los que conocen un poco de esto ya saben lo que viene, ¿no? Vamos a determinar qué es un método estático. Primero vamos a crear una clase, por ejemplo, que sea de vuelta, ¿no? En person, que es la típica que nos sirve para este tipo de cosas. En esa clase person, ¿sí? Nosotros tenemos lo que serían los métodos de instancia que ya habíamos explicado en la clase anterior. Si quieren, vayan a la clase anterior, pero no deja de ser lo típico de, por ejemplo, el constructor, que es un método de instancia, que ya tiene self, y nosotros podemos pasarle, por ejemplo, name, ¿no? Lo típico. Self.name es igual a name, ¿eh? Entonces el método de instancia lo que hace es crear justamente, crear o no, ¿no? Pero en este caso genera variables, o mejor dicho, atributos de instancia. Perfecto. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esto, tenemos que crear un objeto person, ¿no? Person igual a person. Y ese objeto person va a contener, bueno, por ejemplo, un name, ¿sí? Maxwell, de vuelta. Y a ese objeto person nosotros podemos llamar el atributo name y por imprimirlo y demás. Bueno, buenísimo. Ahora bien, ¿sí? Este atributo name podría tener una clase, acá, mejor dicho, un método que sea getFullName, ¿no? Full name. Podemos ponerle getFullName o fullName como ustedes quieran. Fíjense que me autocompleta el self, ¿no? Entonces acá podríamos retornar algo como podemos ponerle sir o ¿cómo era esto? Señora o señorita, creo que es RCRTA, no me acuerdo. Bueno, dejémoslo sir y self.name, ¿sí? O vamos a ponerlo más sencillo, vamos a poner un hello más. Hello, así más genérico. Hello, ¿sí? Entonces, claro, esto es un método de instancia que requiere justamente un atributo de instancia o una cantidad de atributos que nosotros necesitemos. Entonces vamos a hacer print person, no, print no, person.hello. Y nosotros no necesitamos pasarle el name porque obviamente eso se generó en el momento en el que nosotros llamamos al constructor. Si nosotros ejecutamos esto, dice hello Maxwell, ¿sí? De vuelta estamos viendo cosas ultra básicas que ya habíamos visto dentro de lo que eran las primeras clases, ¿no? De PO. Pero ahora me van a entender por qué les muestro esto. Un método estático, esto es un método de instancia, pero un método estático funciona distinto. Un método estático no se lleva a self, ¿sí? Y si vieron la clase anterior, saben que están los métodos de clase que tampoco se llevaban self, sino que se llevaban class, ¿no? CLS. En este caso no se lleva nada. Directamente el método estático, por ejemplo,
Vamos a poner hello static. No necesariamente tiene que ser static, lo puse por poner la palabra. En este caso, básicamente, cuando nosotros generamos este método, no tenemos que usar self, ¿sí? Si queremos que sea estático. Entonces lo borramos. Pero claro, acá me va a decir, che, ¿qué hago? Porque estoy dentro de una clase, entonces necesito self. Lo mismo que en la clase anterior, pero en vez de class method tenemos que poner static method, ¿sí? Esto básicamente es un decorador. En su momento vamos a ver qué son los decoradores bien a fondo y qué es lo que ocurre internamente cuando nosotros escribimos este arroba. Pero para explicarles muy por arriba, el decorador lo que hace es escribir código en tiempo de ejecución sin que nosotros tengamos que hacerlo. Entonces, acá adentro, este hello static probablemente se transforme en algo que Python pueda trabajar internamente como un método estático de clase y nos va a meter código que a nosotros no nos interesa ahora, pero que va a hacer que Python funcione en este contexto. Espero que no haya confundido a nadie con eso, ya lo vamos a ver más adelante. Bien, como el método estático no se lleva ningún parámetro, por lo tanto no tiene ninguna relación con el contexto de la clase en sí, ¿sí? Por lo cual, acá dentro del método estático, nosotros podríamos decir hello, ¿no? La F va acá, hello static, y claro, nos falta el self name, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que pasar el name por parámetro. Name. Vamos a ponerle más signos de admiración. ¿Qué pasa? Claro, nosotros podríamos hacer person.hello static tranquilamente por la misma regla de la que habíamos charlado en la clase anterior, que era que al ser un objeto instancia de la clase person, accede a todos sus métodos. El tema es que tendríamos que pasarle el name, y ese name se supone que lo teníamos en nuestro atributo de instancia, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido llamar a nuestro objeto person para llamar a un método estático. Lo que tenemos que hacer es llamar a la clase person, que también va a tener el método estático, ¿sí? Pero claro, ahí tenemos que pasarle, vamos a ponerle Thomas, ¿sí? Y este hello static nos está retornando un string, así que tiene que ser un print, ¿sí? Entonces tenemos el print de person hello y el print de person hello static. Fíjense que al ser un método estático lo llamamos directamente con la clase person. Lo mismo pasaba con los métodos de clase. ¿Se acuerdan que los ls teníamos que llamarlos así? Vamos a ejecutar y fíjense que ahora dice hello Maxwell y hello static Thomas, ¿sí? Bien, el tema es, si entendieron todo hasta acá, está perfecto, pero me van a decir, ¿para qué sirve esto? ¿No? O sea, es un poco raro tener un método estático que en realidad hace más trabajo porque se lleva el name y bla, bla, bla. Bueno, la gracia de los métodos estáticos es que nosotros hagamos clases estáticas en sí. Clases que no requieran una instancia, sino que sean más que nada clases utilitarias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sacar esto, ¿sí? Vamos a escribir una clase arriba que se llama utils. Y esta clase va a contener todos métodos estáticos. Por ejemplo, static method. Y vamos a escribir acá algo como format o get. Podría ser formatted name, ¿no? Algo así, por ponerlo. Entonces esto se va a llevar el name por parámetro. Y acá podríamos escribir algo como return. Y vamos a hacer un fstring que sea name.title. Porque no sabe que esto es un string. Vamos a ayudarlo un poco. Title, ahí está. Si no lo mencioné antes, o probablemente lo haya mencionado, title lo que hace es convertir el string que estamos pasando a capital. Entonces, si por ejemplo viene un string que es max, lo que va a hacer es poner la primera letra en mayúscula, ¿sí? De hecho, vamos a pasar acá full name y vamos a poner full name. Uy, perdón. Y acá entonces, si por ejemplo llega algo como Maxwell Thompson, va a decir Maxwell Thompson. Así, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacer otro método estático
que sea, por ejemplo, scream name. Entonces acá vamos a pasar, vamos a poner full name, ¿no? Scream full name, sí. De vuelta, full name string se lleva por parámetro. Y acá vamos a decir return full name punto upper. Entonces lo va, de hecho vamos a ponerlo en comillas y fstring. Y acá vamos a agregarle unos así, unos signos de admiración. Bien, ¿qué va a hacer upper? Convertir todo el texto a mayúscula. Es lo único que hace. Bien. Fíjense que son métodos estáticos en una clase llamada utils, que no requiere que nosotros tengamos que generar una instancia. Aunque podríamos hacerlo, no lo requiere. Entonces, básicamente tenemos nuestra clase person en donde generamos esto, ¿no? Vamos a hacer unos cambios, ¿sí? Vamos a borrar esto. Y acá vamos a ponerle first name y last name, ¿sí? Para que tenga todo el full name. First name y last name. Vamos a duplicar esto. Voy rápido porque esto ya lo saben hacer, ¿no? Control D para duplicar las líneas. Control C, Control V para copiar y pegar y esas cosas. Vamos a borrar todo esto y vamos a decirle Maxwell Thompson. Buenísimo. Y para darle un poquito más de utilidad a esto, voy a hacer full name, ¿sí? Siendo esto una clase de... Perdón, un método de instancia en donde vamos a retornar un fstring que sea básicamente self first name espacio self.lastName para que nos devuelva esto y lo podamos utilizar por acá arriba. Bueno, generamos nuestro objeto person, ¿sí? Si queremos imprimir ese objeto person, simplemente hacemos objeto person.fullName, que es lo que queremos, ¿sí? Para tener el nombre y el apellido completo. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Claro, está como mal formateado. Entonces podríamos hacer uso de nuestro utils, ¿no? Y acá podríamos crear una variable que sea format person. Solo para tener orden. Podríamos meter todo dentro del print, pero ahora me van a entender. Entonces ese format person, acá podríamos hacer utils. Punto, y fíjense que aparecen los métodos, ¿sí? Los métodos estáticos. Yo no estoy instanciando utils, estoy usando la clase directamente. Entonces acá ponemos getFormat, formatted full name. Creo que formatted va con doble T, pero bueno, no importa. Y acá ponemos person.fullName. Y ahora, si nosotros duplicamos esto, no, el control F no, ahí está. Y pasamos person full name para ver la primera versión, acá format person, ¿sí? Para ver lo que pasó acá, fíjense que si ejecutamos, dice Maxwell Thompson con mayúsculas. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el screen, ¿no? Vamos a poner screen name y vamos a poner utils punto screen full name person full name. Y acá vamos a pasar otra más que sea screen name. Y si ejecutamos, nos va a devolver Maxwell Thompson así con signos de admiración. Está gritando nuestro nombre, ¿no? Básicamente es lo que está haciendo. Pero si se fijan, ahora estos ejemplos tienen mucho más sentido, ¿no? Ahora entendemos por qué existe una clase en la cual podemos meterle métodos estáticos. Esta es un poco la idea de... A ver, podríamos haber agarrado estos métodos y haberlos metido en un archivo aparte, que sea un módulo de Python y llamarlo, sí, tranquilamente. Pero de esta manera nosotros, si por ejemplo tuviéramos un archivo utils, que es lo que se acostumbra, y metemos la clase utils, no tendríamos que estar importando por separado cada uno de los métodos que queremos utilizar. Aparte acá se centraliza, ¿no? Tenemos toda la información de utilidades de, por ejemplo, lo que hace el full name. Entonces podríamos tener otra clase de utilidades de, no sé, trabajar con archivos, otra clase de CSV, que ya, spoiler, ya se viene, una clase para ver cómo es CSV. Y otra clase para JSON, que spoiler, se viene otra cosa de JSON. Pero bueno, todas estas cosas nosotros las podemos trabajar desde la misma forma, ¿no? Siendo clases métodos estáticos que nosotros podemos llamar a través de nombre de la clase, punto y el método que queremos. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase, no se hayan confundido mucho y nos estamos viendo en las siguientes. No olviden comentar, darle like, suscribirse, todas esas cosas que se hacen en YouTube. Hasta luego.